Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fics gracias. Capítulo 14 Regreso a clases. Shirou. Shirou es un héroe que se sacrifica para salvar a otros. Ciertamente, es imprudente y puede ser terco o torpe en la forma en que se comporta con los demás. Pero es un buen chico que solo quiere la felicidad de los demás. Y, por supuesto, no tiene arrogancia. La novela ligera en el origen de toda la saga Fate presenta a Shirou de esta manera. Es cierto. Sin embargo, la novela visual interactiva Fate/Stay Night no está escrita desde la perspectiva de un narrador omnisciente. Kinoko Nasu eligió contar la historia desde el punto de vista de Shirou, excepto por el prólogo que se cuenta desde el punto de vista de Rin, y algunos otros pasajes, bastante cortos e infrecuentes, que presentan el punto de vista de algunos otros personajes. Por supuesto, si solo conoces Fate/Stay Night a través del anime. Esta elección del narrador obviamente no es trivial. FSN es la historia de Shirou contada por Shirou. Este no es un punto de vista neutral. Esto es lo que Shirou, el protagonista principal, piensa de sí mismo y cómo justifica sus propias acciones. Además, Shirou comete muchos errores. Se da cuenta de algunos de ellos y trata de corregirlos. Pero, ¿se dio cuenta de todos sus errores? Para entender FSN, la primera pregunta que debes hacerte ¿es Shirou, el narrador, un buen juez de Shirou, el protagonista principal? Primera parte de la respuesta. Taiga Fujimura, Fujine. Al comienzo de Fate/Stay Night, antes de la situación de saber, Fujine le dice a Sakura que en la escuela se le pidió a Shirou que explicara lo que quería hacer más tarde, y respondió el morónico pelirrojo. Un aliado de la justicia, un superhéroe en la traducción al inglés. Sakura abre los ojos atónitos. Shirou se sonroja de vergüenza, y Fujine agrega que este era el tipo de respuesta que uno esperaría de un niño, no de un adolescente. Por supuesto, Fujine relata un recuerdo que se remonta a varios años atrás. Pero esto no es insignificante. Kinoko Nasu colocó este pasaje al comienzo de su obra para que el lector entienda la mentalidad de Shirou. La segunda parte de la respuesta es Kirei Kotomine. En la primera reunión con Kirei, al final de la discusión en la iglesia, el falso sacerdote llamó a Shirou cuando ya había llegado a la puerta. Todos ustedes conocen este pasaje, el que comienza con «Alégrate, Shirou Emiya». Kirei insinúa que el Grial le ofreció a Shirou la oportunidad de cumplir su sueño, poniendo a la gente en peligro para que él pudiera salvarlos. Por supuesto, eso es lo que dice Kirei, y será mejor que lo tomes con un grano de sal. Tercera parte de la respuesta. Archer. En FSN, pero especialmente en Uvo, Archer es muy claro sobre su opinión de Shirou. Desprecia y odia a Shirou, a quien encuentra inmaduro y estúpido. Además, Archer reprocha a Shirou lo absurdo de su ideal. Debido a que su ideal de salvar a todos no es factible, al final, Shirou solo busca su satisfacción personal. Archer es Shirou. Así que esta es la opinión de una versión más madura del protagonista principal. Mira en particular la escena en la que Caster llama a Shirou en el templo Ryudou, especialmente en el LN, la escena es mucho menos explícita en el anime. Hay un punto extremadamente importante en lo que Archer dice durante la confrontación. Un punto que el club de fans de Shirou nunca parece haber notado. Archer comienza a compadecerse del pobre Saber por tener a Shirou como maestro, porque continuamente humilla y menosprecia a Saber impidiéndole luchar, como héroe invocado por el Grial, es el propósito mismo de su existencia. Cuarta parte de la respuesta, arquero, otra vez. Esta vez, hablemos de la lucha entre Archer y Shirou en las ruinas del castillo de Innsbern. Mientras Saber acompañaba a Shirou, dejándole a Lancer salvar a Rin, se negó a dejarla participar. Saber asiste a la pelea como espectador, como una especie de esposa trofeo. Su único papel es permitir que Avalon cure a Shirou. Mientras tanto, Lancer muere y Rin escapa por poco de la violación. ¿Por qué tal lío? Porque Shirou quiere vencer a Archer por su cuenta. Menos mal que todos dicen que Shirou no es arrogante. Quinta parte de la respuesta. Sakura Matou. Shirou pasa 1 año y medio con ella. Sakura viene a llamar a la puerta todas las mañanas y todas las noches.
Él come con Sakura y la considera como su hermana pequeña. Sin embargo, en 2 de las 3 rutas Fate/Stay Night, Shirou no entiende que es constantemente violada y torturada. Es solo en la ruta de HF que se da cuenta de esto y que Sakura está enamorada de él. Shiro está tan centrado en el fantasma de su superhéroe que es incapaz de prestar atención a las personas reales que lo rodean y, por lo tanto, darse cuenta de que necesitan su ayuda, es muy triste e irónico. Solo en la ruta Eabenfeld se da cuenta. Sexta parte de la respuesta. Kritsugu Emiya. Durante el enfrentamiento con Archer, Shirou tuvo un flashback donde revivió el incendio Fuyuki al final de la Cuarta Guerra del Grial. Este es probablemente el punto más importante en mi explicación, así como la culminación de la ruta Ugo. ¿Recuerdas cuando Archer dijo que el ideal de Shirou fue prestado? Cuando Shirou revisó a Kiritsugu rescatándolo, vio a su padre adoptivo llorando de alegría porque había encontrado un sobreviviente. En este momento, Shirou recuerda por qué decidió dedicar su vida a salvar a otros, quería vivir un momento tan emocionante. Además, cuando Shirou vuelve a la conciencia, admite que su ideal es prestado, pero que es un ideal increíblemente hermoso. Después de finalmente darse cuenta de que lo ideal es en realidad un deseo egoísta, ¿cuál es la reacción de Shirou? Está bien siempre y cuando salve vidas. Shirou, de niño, pasó toda una tarde saltando con pértiga. El listón estaba demasiado alto, no tenía ninguna posibilidad de tener éxito, pero lo hizo de nuevo. ¿Sabes cuál es la definición de locura? Está constantemente repitiendo el mismo error y esperando un resultado diferente. Ahora, revisa todas las peleas a las que asiste Shirou, sin importar la ruta. Es incapaz de permanecer pasivo. Siempre quiere intervenir. ¿Por qué? Creo que la insinuación de Kirei es correcta. Shirou no solo quiere que la gente se salve, él quiere ser el que lo salve. Shirou es un individuo pacífico que quiere vivir una vida pacífica con las personas que ama. Shirou pasó toda su infancia obstinadamente entrenando para desarrollar su Tracing Magecraft. Saber se sorprende al descubrir la habitación de su maestro, no hay ningún objeto personal. El único lugar habitado en la residencia Milla es el cobertizo, donde está entrenando. Un Limited Blade Work, el reflejo de su alma, es un desierto desprovisto de vida donde solo hay espadas. Cuando Shirou llegó a la edad adulta, abandonó sin una punzada a las personas que conocía para viajar por el mundo y salvar a perfectos extraños. Fue elegido por Alaya como soldado en una guerra eterna, donde tendría que matar sin cesar para proteger el futuro de la humanidad. No tengo ninguna pretensión de tener siempre la razón. Puede que me equivoque en mi interpretación. No estoy tratando de convencerte. Y reconozco que usted tiene todo el derecho a tener su propia opinión. Pero no estaba satisfecho con esta opinión compartida por todos, hasta el punto de que se hizo imposible tener una opinión diferente de la mayoría. Debido a mi diferente punto de vista, incluso me han llamado un hereje. Nunca debes renunciar a tu pensamiento crítico. Debes cuestionar lo que se dice que es la única verdad. El problema va mucho más allá de lo que piensas de mí o de Shirou. Tu mente crítica es tu activo más valioso. Sin una mente crítica, eres el esclavo de aquellos que te proporcionan información. Piensa por ti mismo. Encuentra tu propia respuesta. Defiende tu punto de vista. Shirou vs Luo. Déjame decirte una cosa, estoy demasiado cansado de que la gente grite y desafíe el resultado de cada pelea entre el personaje de un Fateverse y el personaje de un campeón EVOC. Porque sus argumentos son siempre los mismos. Un siervo / maestro / Shirou no puede perder frente a un campeone / divinidad hereje. ¿Por qué? Porque el destino es mejor que campeone. Las reseñas casi nunca utilizan argumentos basados en las habilidades de los personajes, pero siempre en una preferencia entre las dos franquicias, en el 90% de los casos, destino. Reafirmación amistosa de los hechos. Soichiro Okusuki, Caster Master, vence a saber en Ugo, la mató en cuestión de segundos. El legendario rey Arturo fue incapaz de contraatacar, esquivar o incluso parar solo uno de sus ataques. ¿Quién es Kusuki? ¿El hijo oculto de Ort? ¿Un usuario de True Magic? No, él es un humano común que tiene la única ventaja de ser un asesino experimentado que ha practicado un arte marcial para, más o menos 30 años. ¿Por qué Ludo Ao fue tan brutal con Shirou? Uno de los apodos de Ludo es Defensor de la Fuerza Bruta Suprema.
No quería humillar a Shirou, ella solo quería que él se diera cuenta de la diferencia de poder entre ellos. Pozo es incapaz de ponerse en los zapatos de Shirou. Obviamente, ella no pensó que él pudiera ver esta lección de Wushu como una forma de intimidación. Te diré que Ludoao no es una mala persona. Ella no entiende a los humanos. Durante 250 años se entrenó en artes marciales y magia y luchó contra los dioses heréticos. Fuera de eso, ella es como una niña protegida de 15 años. Shirou debería haber usado Nine Live Blade Work contra Ludoao. ¿Sabes? Cuando leí esto, miré la revisión con incredulidad. ¿Es una broma, no es así? Por favor, dime que es una broma. Luego, un segundo revisor dijo el mismo comentario: ok, esto no es una broma, suspiro. Reformulemos por qué no puedo traer una bomba H de 200 megatones a un duelo amistoso. Micrómetro, al azar, porque el objetivo de un duelo amistoso no es matar a tu oponente. Bueno, esa fue la respuesta corta. Y funciona para cualquier otro noble fantasma que se haya sugerido en las revisiones. En la práctica, Shirou no podía usar Nine Live Blade Work, al menos no al nivel en el que lo usó contra Berserker, sin el brazo de Archer. La espada hacha de piedra es un arma que pesa más de 100 kilos, y como es demasiado grande para Shirou, interfiere con su equilibrio. Solo el brazo del ciervo, más fuerte y duradero que un brazo humano, le permite usar el ataque más poderoso del semidios Heracles. E incluso con el brazo de Archer, no es una hazaña fácil. Shirou se vio obligado a quitar la parte superior de la sábana santa de Martín para poder usar la fuerza del brazo. Pero, el mármol de la realidad del ciervo comenzó a invadir el resto de su cuerpo. Shirou debe usar Strengthening Magrecraft en el resto de su cuerpo más allá de lo que puede soportar. ¿Recuerdas lo que sucedió cuando Rin entrenó a Shirou para usar fortalecimiento en algunas lámparas de aceite viejas? Sí, los fortalece demasiado y se rompen en 1000 pedazos. ¿Sabes por qué Shirou no explotó como un tomate maduro durante la lucha contra Berserker? Bueno, es de nuevo gracias al brazo de Archer. Es en este momento que comenzó a reemplazar las partes dañadas del cuerpo de Shirou con el acero de las espadas Ubo. De hecho, el uso de Nine Live Blade Work marca el comienzo de la agonía de Shirou, el momento en que perdió toda esperanza de sobrevivir a la guerra. Así que Shirou solo recurrirá a este noble fantasma si quiere matar al oponente a toda costa y no le importa sobrevivir. Es un ataque kamikaze. Nota del autor. 2K palabras, mi respuesta a las reseñas cubre 4 páginas y me tomó 2 días escribir. ¿Crees que me gusta tener que defender mi historia en un tribunal inquisitorial? Este fanfiction es un trabajo voluntario que no tiene otro propósito que complacerte. ¿Por qué recibo críticas tan despectivas y groseras? Si no te gusta lo que escribo, ¿por qué no lees algo a tu gusto? Vuelta al cole. El dormitorio estaba sumido en la oscuridad. Gruesas cortinas grises cerraban 2 grandes ventanales. Había un par de sillones grandes frente a un sofá y, más adelante, un escritorio con una silla. Una cama grande y cómoda estaba iluminada por un rayo de sol que se filtraba a través de una rendija. Un gabinete de madera maciza completó el mobiliario. En el parque cantaban pájaros. Una forma se movió en la cama, alejando las mantas antes de sentarse, hundiéndose profundamente en el suave colchón. Era una adolescencia pequeña y delicada, con el pelo largo, muy lacio. Frotándose los ojos, miró a su alrededor sin mostrar ninguna emoción. En la enorme cama doble, parecía tan pequeña como un náufrago perdido en medio del océano. Akuno Kishinami se arrastró hasta el borde de la cama y levantó la esquina de las mantas para colocar cuidadosamente un pie descalzo en el suelo. Se estremeció voluptuosamente ante la sensación de la alfombra de lana pura que le hacía cosquillas en las plantas de su pie. ¿Qué cambió? Durante 7 semanas, el vencedor de la luna había dormido en una plataforma formada por pupitres escolares. Esto realmente no fue muy cómodo. Incluso un avatar de la célula de la luna puede tener dolor de espalda después de dormir en tales circunstancias. Cruzando rápidamente el enorme dormitorio, Akuno se acercó a las cortinas. La ventana era muy alta, no está realmente diseñado para alguien tan pequeño como ella. Tuvo que ponerse de puntillas y luego tirar de la cortina con un pequeño grito, su rostro sonrojado por el estrés, de modo que la luz del sol inundó la habitación.
En el rostro normalmente impasible del adolescente apareció una breve sonrisa de satisfacción. Con la parte delantera plisada por el esfuerzo, giró la espagnolete. Fue difícil porque estaba demasiado alta. La ventana se abrió con un chasquido, empujada por el viento que también hizo bailar el largo cabello caramelo de la adolescente. Pero Akuno apenas prestó atención. El parque era un oasis de vegetación plantado con cientos de árboles. En medio del callejón de grava, podía ver una gran cuenca circular con la escultura de un pez escupiendo una corriente de agua. El Serafín era un mundo reconstituido con extrema precisión, sin embargo, era solo una reconstitución que siempre dejaba una ligera sensación de irrealidad, especialmente en términos de sabor y olor. El olor acre de las agujas de abeto. El aroma de las flores alrededor de las cuales bailaban mariposas y abejas. El aroma de la hierba húmeda del rocío de la mañana. Era una mezcla de olores lo que la intoxicaba. Las lágrimas aparecieron en sus ojos. El mundo real. Durante 7 semanas su sueño había sido sobrevivir a la guerra del grial de las células lunares. La única maestra entre todos los participantes, no tenía ningún deseo, ella no quería nada, solo para vivir. Rostros pasados en su memoria, un arrogante adolescente de pelo azul, un viejo abuelo, una niña, un asesino profesional, un joven rey, y especialmente Rani, liberada, sus lágrimas rodaron sobre sus mejillas. Ella había sobrevivido, pero había matado a otros por ese deseo egoísta. Así que... ella respiró profundamente. Con una expresión decisiva en su rostro, el heredero de la luna sacó las lágrimas de sus ojos. Así que, Akuno era hacerlos sentir orgullosos, hacer que su sacrificio fuera significativo. El uniforme de la Academia Jounan era un clásico Sailor Fuku, uniforme de marinero, tan típicamente japonés. El cuello del marinero era azul, cerrado con una cinta roja. La blusa de manga corta era blanca y amarilla. El atuendo se complementó con una falda plisada. El uniforme de verano era mucho más ligero que el que Akuno había usado durante la Guerra del Grial, y era mucho más colorido. Sintiéndose un poco como un cuervo vestido con las plumas de un loro, la soberana se cepilló el cabello en el espejo. Había algunos productos para el cuidado de la piel o incluso productos de belleza. El gobierno japonés había proporcionado todo lo que podía ser útil a los residentes, pero Akuno miró el lápiz labial con curiosidad antes de descansarlo en la tableta. Salió del baño, cruzó el pasillo y bajó por la enorme escalera cubierta por una alfombra roja. La sala principal estaba dominada por una impresionante araña de cristal. Las fotografías y pinturas sepia en las paredes mostraban figuras importantes en kimono o vestidas a la moda occidental del siglo XIX. Posaron su rostro severo, con perillas y gafas anticuadas. Cuando llegó a la planta baja, miró la enorme pintura que cubría una de las paredes. Vio acorazados arcaicos chocando. Hizo una inclinación de la cabeza mientras descifraba el título inscrito en el marco dorado de la pintura. Tsushima 1. La enorme mansión era incómoda para ella. Akuno dudó brevemente antes de tomar el pasillo a la derecha de la puerta principal. Obviamente había memorizado el plan de construcción con facilidad, pero nunca había visto un lugar tan espléndido y se sentía como una intrusa. La mansión que Ishtar extorsionó, había sido ofrecido por el gobierno japonés, era tan lujoso. Le llevaría mucho tiempo acostumbrarse. Kishinami se detuvo a oler. El olor inmediatamente la hizo salivar mientras su estómago convulsionaba para protestar por esta tortura. No se equivocó. El comedor no estaba muy lejos. Akuno se volvió hacia un hermoso reloj dorado. No eran ni las 07 de la mañana. Sin embargo, alguien ya estaba parado para cocinar. La enorme mansión, la mansión Tosaka, ya que era el nombre inscrito en la nueva placa en la puerta de entrada, era un edificio construido en la era Meiji a imitación de las casas occidentales. Sin embargo, había un cine en casa en la sala de estar, una conexión a internet en toda la mansión y computadoras en las habitaciones y oficinas. Al entrar en la cocina, Akuno descubrió que la habitación no había sido olvidada durante las sucesivas modernizaciones. Dado el tamaño del edificio y el número de habitaciones, no era de extrañar que la cocina estuviera más cerca de una cocina profesional, como las que se encuentran en un restaurante, que de la cocina de una casa familiar. El centro de la sala estaba ocupado por una gran mesa de preparación rectangular.
Contra la pared derecha, había 2 refrigeradores grandes y un congelador. En la pared izquierda, 2 lavabos. La pared frente a la entrada estaba ocupada por 2 estufas con hornos, vitrocerámicas y quemadores de gas. La pared donde se abría la puerta principal estaba ocupada por armarios que contenían alimentos secos como bolsas de arroz, frascos, latas y botellas de diversos condimentos. Varias ollas se calentaron a fuego lento, mientras que el sonido de un cuchillo en una tabla de cortar resonó en la habitación. El pelirrojo con una hebra blanca, cortando verduras, levantó los ojos de su trabajo en su entrada. Akuno se inclinó cortésmente. Shitsurei Shimasu, siento molestarte. Al ver al tímido adolescente entrar en la habitación, se formó un nudo en la garganta de Shirou. La volvió a ver, su largo cabello morado, su sonrisa asustada. Ella tampoco podía entrar en su casa sin disculparse, preguntándose por qué le dio una llave. Shirou respondió lo que siempre le decía a Sakura. Ohayo gozaimasu, buenos días, Kishinami-san, esta es tu casa. A pesar de su tristeza, la pelirroja no pudo evitar sonreír. Pero el adolescente solo lo miró sin decir nada. ¿Y a qué le debo el placer de tu visita, Kishinami-san? ¿Desayuno? Ella respondió con su firma Eatit. Sorprendido por su repentina ternura, Shirou permaneció completamente inconsciente, con la boca estúpidamente abierta. Luego miró hacia otro lado, tosiendo en el puño. Estoy trabajando en ello, deberías ir a esperar al comedor, hay fruta y galletas en la mesa. Ella asintió con la cabeza. Arigato, gracias. Hazlo Itashimasite, de nada. Shirou Emiya se había levantado casi 2 horas antes. Como cada mañana, entrenó en Racing, haciendo ejercicios de gimnasia, antes de proyectar Kansoi Bakuya para luchar contra un oponente de su memoria, imaginando ataques, contraataques, bloqueos y esquivas. Akuno se había unido a él cuando estaba terminando el desayuno. La tercera persona en ponerse de pie fue Ereshikigal. A diferencia de Akuno y Shirou, ella aún no había cambiado. Vestida con un pijama rojo sembrado con patas de gato negras, entró en el comedor frotándose los ojos, abrazándose, un toro de peluche extrañamente parecido a Gugalana. Ohayo. Sentada cerca de Akuno, comenzó a hablar en un tono nervioso. Ere quería saber cómo debía comportarse en la escuela, cómo debía hablar, cómo debía presentarse y qué debía hacer para dejar una buena primera impresión. Después de todo, ella era la gran Ereshikigal y estaba fuera de discusión que no causaría una buena primera impresión, pero no se detuvo ni un momento para darle a Akuno la oportunidad de responder. Mientras repetía que obviamente iba a complacer a todos por su belleza, su inteligencia y su majestad natural, la señora del inframundo en realidad parecía terriblemente ansiosa ante la idea de ser presentada a sus nuevos compañeros de clase. Akuno sonrió. No era Rin, no, tuvo que acostumbrarse a llamarla Eri, no era Eri adorable. Shirou salió de la cocina en ese momento, con un delantal en el que estaba escrito: soy el único jefe, y una espátula de madera en la mano. Miró a las 2 chicas que se habían quedado y luego el tercer lugar todavía vacío. Suspiró mientras se frotaba el cuello. Si Rin no se levanta rápido, llegaremos tarde. Eri. Sí, Shirou-kun. En los labios de Shirou apareció la sonrisa irónica patente de Archer. Se divirtió al ver a este otro Rin cometer uno de esos errores triviales que fueron la maldición ancestral de los Tosaka. ¿Estás planeando ir a la escuela en pijama con ese peluche en la mano? Claro, vas a causar una primera impresión realmente sorprendente, pero no estoy seguro de que este atuendo esté permitido por las reglas de la Academia Hounan. Ereshikigal se dio cuenta solo entonces de que no había soltado el peluche con el que dormía. Sus ojos se abrieron de par en par bajo el efecto del miedo. En un reflejo completamente absurdo, escondió Miniguga a sus espaldas. Sí, si se lo cuentas a Ishtar, te mataré. Luego huye, roja de confusión e hipo. Shirou negó con la cabeza con una mirada divertida. Bueno, iré a buscar a Rin. Unos minutos más tarde, un exasperado Shirou regresó sosteniendo a Ishtar por la muñeca. La diosa estaba vestida con un adorable camisón amarillo adornado con encaje. Akuno parpadeó, teniendo problemas para reconocer a la orgullosa diosa. Primero, no tenía sus pelos de coleta habituales, y ahora parecían una melena enredada.
Entonces, Pozo, a primera vista, la habrían tomado como extra en una película de zombies, todo bien un zombie adorable, pero cuando Shirou la abandonó para volver a la cocina, alarmada por un olor a quemado, Ishtar se quedó allí sin ninguna inteligencia en sus ojos, mirando a la pared con una mirada bovina, antes de decidir sentarse en el suelo y volver a dormir. Rin Tosaka realmente no era una persona matutina. Shirou regresó con una olla arrocera en una mano, y varios platos clásicos de desayuno japonés como onigiri o sopa de miso. Puso todo esto sobre la mesa y tomó a Ishtar del brazo, obligándola a ponerse de pie nuevamente. Rin, no puedes volver a dormir allí. Te vas a resfriar y vamos a llegar tarde a la escuela. Tratando a la diosa como una niña, la hizo sentarse a la mesa y comenzó a servir a las 3 niñas. De hecho, mientras cuidaba a su hermana, Ereshkigal había regresado al comedor. Ahora vestida con el mismo uniforme que Akuno, era absolutamente encantadora. Pero su rostro todavía estaba rojo de confusión, vergüenza y enojo y le dio a Shirou una mirada de advertencia. Luego abrió la boca para decir algo, pero... ¡Pic! Presa del pánico, cerró la boca con ambas manos, pero sus hombros se levantaron convulsivamente. Ella siempre estaba hipo. Shirou suspiró y se volvió hacia Ishtar. Rin, es mejor que te apresures y comas y te vistas. De lo contrario, tendré que ducharte yo mismo. El adolescente pelirrojo, por supuesto, solo había formulado esta amenaza para obligar a la diosa a reaccionar, acababa de olvidar con quién estaba hablando. Ishtar parpadeó y su mirada volvió a la normalidad, agudo, burlón, manipulador, y dirigido a Shirou. Ella lo miró con una sonrisa perfectamente malvada. ¿Por qué no? Adelante, hazlo. Con la boca abierta, la pelirroja miró a una de las hermanas, luego a la otra, antes de terminar de cara a cara. Rin Tosaka, era demasiado para un hombre, incluso si el hombre en cuestión era él mismo, la mezcla entre 2 versiones de Shirou Emiya. Alguien me ayude. El aula 3-1 estaba extrañamente tranquila, asombrada, nunca habían visto a 2 bellezas como estas chicas acompañando a su maestra, un anciano con bigote. Acababa de entrar, escoltado por 3 desconocidos que vestían sus uniformes escolares. Musaka Sensei se instaló detrás de su escritorio después de que todos los estudiantes lo saludaron. Sé que es un poco repentino, pero vas a dar la bienvenida a nuevos camaradas. ¿Te enteraste del meteorito que cayó en el norte del país? Bueno, sus nuevos camaradas perdieron sus hogares en el desastre y se vieron obligados a mudarse a Tokio. Que se presenten. Ishtar tuvo que caminar, lo que la puso de mal humor. Pero cuando se detuvo frente a la oficina de la maestra para mirar al aula, tenía su sonrisa de señorita perfecta en sus labios. Hola, soy Rin Tosaka. Estoy muy feliz de conocerte. Seré tu compañero de clase durante este año escolar. Espero que me trates bien. Ella se inclinó. Deseando causar una buena impresión, Ereshkigal se apresuró a unirse a su hermana y tropezó contra el escalón del escenario, apenas evitando caer al suelo. Habiendo recuperado el equilibrio, se sonrojó de confusión. Luego, recogiendo los escombros de su dignidad arrugada, se enfrentó a los estudiantes con su sonrisa más hermosa. Hola, soy Eiri Tosaka. Estoy muy contento, Ikk. Para conocerte. Yo, Ikk. La señora del inframundo cerró abruptamente la boca, mientras sus hombros se contraían. Incapaz de contener su hipo, se sonroja, dándose cuenta de que había arruinado por completo su presentación. Ishtar a menudo se burlaba, amaba jugar con los nervios de los demás. Sin embargo, ella no era realmente mala. Al ver que Ere estaba al borde de las lágrimas, tuvo un gesto que sorprendió a su rival, tomando a Ereshkigal por el hombro para sostenerla cerca. Eiri y yo somos medias hermanas. Por favor, dale una cálida bienvenida. Disponemos de antecedentes familiares complicados. Eiri tiene una infancia difícil y experimentó la soledad. Debido a esto, Eiri está muy nervioso en público, como acabas de ver, pero sé amable con mi hermana pequeña, ella se lo merece. Shirou se había sorprendido por el comportamiento de Ishtar, no esperaba eso. Pero el resultado fue un alboroto de voces, todos los niños y niñas hablaron al mismo tiempo para decirle a Ereshkigal que era bienvenida y que estaban felices de pasar este año escolar con ella.
Con las manos frente a su boca, la reina del inframundo se volvió por un momento hacia su hermana de manera agradecida, antes de inclinarse ante los estudiantes. Gracias por darme la bienvenida. Muchas gracias. Divertido, Shirou se volvió hacia la ventana, casi esperando ver a Cupido volando en el patio con un brazo lleno de flechas marcadas e iritos acá. Con tal presentación, todos los niños, e incluso algunas niñas, deben haber sido golpeados por el amor a primera vista. Emilia-san, es tu turno de presentarte. Oh, gracias, Musaka-sensei. A diferencia de las dos chicas, Shirou no estaba tratando de causar una buena impresión. Se detuvo a su lado. Soy Emilia Shirou. Se inclinó sin decir otra palabra. Sin embargo, algunas chicas comenzaron a susurrar entre ellas, coreando. Con su cabello rojo, mechón blanco, musculatura y aspecto duro, este Emilia era particularmente atractivo. Y sí, los chicos malos siempre han tenido mucho éxito con las mujeres. Al mismo tiempo, en la clase 2, un piso más abajo, Akuno acababa de terminar su presentación. Pero el soberano de la célula de la luna fue creado para ser un NPC de fondo. No era tan bella como Ishtar o Ereshkigal y su llegada no había desatado un entusiasmo similar. Los estudiantes todavía hicieron algunas preguntas. ¿Tienes un pasatiempo? Después de pensar durante unos segundos, Akuno respondió, leyendo. Su rostro había permanecido tan impasible como si estuviera tallado en hielo. Estamos buscando gente para el club de fotografía, ¿estás interesado? Una vez más, Akuno se tomó unos momentos para reflexionar. No. Varios estudiantes intercambiaron miradas, sorprendidos por su falta de emoción. Una niña levantó la mano para pedir la palabra. ¿Cómo se siente mudarse a Tokio? Kishinami se tomó un poco más de tiempo para pensar. No lo sé. El maestro miró a los estudiantes. ¿No más preguntas? Bueno, es hora de comenzar las clases. Kishinami, hay un escritorio al final de la clase. Ella asintió sin decir una palabra. Ese era su lugar normal al final de la clase. Mientras se sentaba, el compañero de clase vecino se volvió hacia ella. Kishinami, tienes suerte, seré tu amigo. Akuno miró al adolescente. Era japonés ordinario, bastante lindo. Estaba sentado en equilibrio, su silla apoyada solo en dos de sus pies, su zapato descansando sobre su escritorio. El adolescente tenía un rostro arrogante y su chaqueta uniforme desabrochada revelaba varias cadenas y collares de oro. A pesar de la falta de semejanza física, Akuno levantó una ceja inquisitiva. ¿Matou Shinji? El adolescente parecía sorprendido. Mi nombre es Mishima Keira. Akuno asintió. Mishima-san. Bueno, no estaba reencarnado Shinji, pero todavía tenía un comportamiento ligeramente similar que no la tranquilizaba. Dicho esto, a menos que invoque a El Drake y a una flota pirata fantasmal, no debería ser un problema. Las campanas del mediodía están sonando. Los estudiantes salieron de las aulas, algunos se dirigieron a la cantina, pero otros subieron al techo. En este hermoso día de primavera, los entusiastas del Bento pudieron disfrutar del sol y el aire fresco. Ishtar, Ereshkigal, Akuno y Shirou se habían sentado en el suelo de concreto formando un círculo aproximado. Fueron a buscar sus cajas de chocado en sus casilleros y acababan de abrirlas. Shirou sonrió brevemente ante la expresión de las dos diosas. Un Bento debe haber sido hermoso y bueno. Había triunfado visiblemente en la parte estética. En la caja lacada dividida en 4 compartimentos, se podía ver sushi, sashimi, gyoza y gari. Los colores iban desde el blanco como arroz hasta el rosa como el salmón, y el jengibre en escabeche de color amarillo claro o ravioles chinos blanquecinos. Incapaz de resistirse más, Ishtar separó sus palillos y unió las manos. Itadakimasu bon appetit. Los demás lo imitaron y comenzaron a comer. Los platos eran tan buenos que un silencio religioso fue con los primeros bocados. Shirou fue el primero en hablar, sin tener ninguna razón para quedar impresionado por su propia cocina. Rin, me conmovió mucho la forma en que interviniste para apoyar a tu hermana. Ishtar tenía una sonrisa bastante inquietante, en un gesto lleno de arrogancia, empujó una de sus coletas sobre su hombro antes de cruzar los brazos, regodeándose. Por supuesto, no podía dejar pasar la oportunidad de convertirme en la hermana mayor perfecta de la chica más popular de la Academia Hounan.
y mi plan funcionó perfectamente. Shirou parpadeó brevemente, luego sonrió. Está bien. Conoció a Rin el tiempo suficiente para dejar de creer ese tipo de respuestas. Era el tipo de persona que se arrojaba a un incendio para salvar a un completo extraño, y luego explicar que tenía motivos perfectamente calculadores y cínicos para hacerlo. Le crees una vez, 2 veces, después de la 10ª vez, lo obtienes. Rin era un tsundere. Mientras él la miraba con una tierna sonrisa, ella comenzó a sonrojarse. ¿Por qué me miras así? Te dije que actué por razones egoístas. Él seguía sonriéndole. Sí, por supuesto. Ereshkigal había escuchado la discusión entre Ishtar y Shirou. La reina de Kur tenía la misma sonrisa que la pelirroja cuando se volvió hacia Akuno. ¿Cómo fue tu mañana? El vencedor de la luna parpadeó y se tomó unos momentos para pensar. Normal. Ah. Ishtar frunció el ceño. Akuno, ¿qué quieres decir con normal? ¿Tu mañana fue bien o mal? Normal, repitió Akuno. Ereshkigal suspiró. Akuno significa que no pudo hacer amigos y que pasó todo el día aislada en su esquina, sin hablar con nadie. Y esto es lo que ella considera normal. La voz de Ishtar era reflexiva. Miró a su hermana y suspiró. Realmente pertenecen juntos. La reina del inframundo le dio una sonrisa triste antes de volverse de nuevo a Akuno. ¿Y cuáles fueron tus clases? Inglés, literatura, historia y matemáticas. Ereshkigal se rió suavemente. ¿Te interrogó el profesor de matemáticas? Sí. Akuno continuó comiendo, pero esto no le impidió responder con su habitual voz monótona. ¿Y cuál fue la reacción del profesor? Normal. Ishtar levantó una ceja y se volvió hacia su hermana, habiéndose dado cuenta de que era una pérdida de tiempo hacer preguntas directamente a Akuno y que era mejor preguntarle al traductor oficial. ¿Y qué quiere decir con normal? Ese término comienza a asustarme cuando Akuno-chan lo usa. Akuno tiene una memoria perfecta y... La diosa sumeria de la muerte miró rápidamente a su alrededor. Ningún grupo de estudiantes estaba lo suficientemente cerca como para escucharlos en medio del ruido de las conversaciones. Y la célula de la luna la creó para ser una estudiante perfecta. Así que el autómata llenó su cabeza con todo el programa escolar del año 2030. La de nuestro mundo, quiero decir. En geografía, en historia, obviamente, hay muchas diferencias. Pero para asignaturas como matemáticas o inglés, podemos confiar en Akuno. Ella obtiene una marca perfecta de 100/100 en todas las pruebas. Ishtar y Shirou se volvieron hacia el vencedor de la luna, pero ella se contentó con comer sin hablar. Muy orgullosa de su protegida, Ereshkigal movió un dedo como una maestra haciendo una clase, un tic que compartía con su hermana. Y recuerda, Akuno-chan no solo tiene una memoria perfecta. Ella aprende muy rápido. En otras palabras, sus capacidades aumentan constantemente, exponencialmente y sin límites. Ilimitado, gritó la diosa de Venus, visiblemente desconcertada. Akuno es un programa creado por Moonsel. Su memoria está almacenada en la supercomputadora lunar, y la célula de la luna fue creada para registrar la eternidad. Uno de sus oponentes, en Moonsel Glaiswar, dijo que Akuno era la encarnación perfecta del talento innato. 2. En el otro extremo del techo, Erika Blandella se apoyó contra el parapeto. El caballero de la cruz de cobre negro miró hacia las diosas Ishtar y Ereshkigal. Su frente estaba bloqueada por un pliegue de ansiedad. En realidad, su hermoso rostro estaba anormalmente pálido. A pocos pasos, Liliana Kranjikar y Yuri Marilla estaban sentadas a ambos lados de Godou, cada una había traído su propio bento y le explicaba al rey diablo que había cometido un error y que había cocinado demasiado para sus necesidades. Las dos chicas intercambiaron miradas que chocaron como espadas en un duelo, pero le sonrieron a Godou, tratando de convencer a su rey de que se comiera su bento, su propio bento, y no la de la otra esposa. Hay que decir que para un hombre, en la cultura japonesa, aceptar un bento cocinado por una mujer era un poco como formalizar un compromiso. Excepto que Kusanagi ya tenía su propio bento, cocinado por Shizuka, su hermana pequeña, y por eso estaba tan avergonzado. Era imposible llevar el bento de Shizuka a casa, todo el vecindario habría resonado con los gritos enojados de la niña.
Imposible rechazar el vento de sus dos esposas porque sabían ser muy persuasivas, y comer los 3 ventos lo enviaría inevitablemente a la enfermería debido a la indigestión. Godot sonrió torpemente, sudando balas mientras buscaba una salida de este avispero. En un vasto arco alrededor del rey Aren, nadie habló. Todas las miradas estaban puestas en el campione, siendo el altercado cualquier cosa menos discreto. Y los celos de los niños amenazaban con manifestarse de forma tangible, tal vez una encarnación del propio Angra Minju, porque se sabe. Después de todo, no estaban lejos de desearle todo el mal de la palabra. En tiempos normales, Erika se habría unido a la confrontación salvaje, ofreciendo una parte de su propio vento. Pero en este momento, ella estaba pensando en otra cosa. Habiendo ganado la confrontación, Yui se puso de pie para preguntarle a Erika si quería un poco de té. Pero el Miko notó la ansiedad visible de la bella caballero italiana. Sus ojos se iluminaron brevemente con luz verde y sobrenatural, revelando lo que los ojos ordinarios no podían ver. Alrededor de la oreja de Erika había un pentáculo que giraba lentamente adornado con signos cabalísticos y conjuros en latín. ¿Espías a las diosas? Erika asintió. El Miko respondió con el ceño fruncido. Eso no es muy educado. Sí, pero es instructivo. Erika negó con la cabeza. Lo que ha aprendido ha confirmado las suposiciones del Comité de Compilación de Historia. Las diosas vinieron de otro mundo, e incluso desde el futuro, a partir del año 2030 precisamente. Pero eso no era lo más importante. El diablo roso miró hacia Akuno Kishinami. Ereshkigal había dicho que la chica inexpresiva había sido creada por la célula de la luna, insistiendo poco después de eso, diciendo que el adolescente era un programa creado por la célula de la luna y también que la célula de la luna es un instrumento para grabar la eternidad. Pero lo más importante era que Akuno tendría un potencial ilimitado. Akuno tenía este extraño título, soberano de la célula de la luna. ¿Quién era Akuno? ¿Qué era esa célula lunar? Ereshkigal lo llamó una supercomputadora. Lejos de allí, en las montañas de Hungría, la noche estaba llegando a su fin. Los Cárpatos eran una zona escasamente poblada lejos de las carreteras más transitadas. El valle era normalmente tranquilo. El único interés era un antiguo castillo del siglo XVI, desafortunadamente no abierto a los visitantes. Además, no estaba en ningún mapa. El cielo estaba salpicado de estrellas, y la luna llena iluminaba los bosques oscuros que se extendían entre las montañas irregulares. Era una noche clara, sin lluvia, sin embargo, los rayos seguían cayendo. Esta extraña tormenta se desató contra los muertos vivientes, fantasmas de caballeros con armadura oxidada, esqueletos translúcidos de magos y brujas vestidos con trapos evanescentes. Este último contraatacó proyectando rayos de energía mágica hacia. En el cielo se movía un carro antiguo tirado por 2 bueyes. Y fue desde el borde de sus ruedas de bronce que el rayo brilló. Sasa de Hanstal Boban fue el más antiguo de los 7 campeones contemporáneos. Era un anciano con ojos verdes aterradores con pupilas verticales, como los de una serpiente. Sus orejas estaban anormalmente puntiagudas. Golpeado por varios rayos, aulló de rabia pero inmediatamente se levantó. Su resistencia fue formidable. Una explosión capaz de demoler un edificio difícilmente lo habría arañado. Se inclinó hacia adelante y extrañas bolas negras salieron de su espalda, cada uno de ellos se convirtió en un enorme lobo al tocar el suelo. El duque Boban señaló con el dedo al cielo. «Cobarde, baja y enfréntate a mí si te atreves». El desafío fue escuchado y respondido con una estruendosa carcajada. «Esta es una solicitud que no puedo rechazar». El carro de guerra viró hacia el cielo antes de perder altitud y aterrizar. El coloso que conducía el antiguo vehículo arrojó el carro contra los muertos vivientes, aplastando a docenas de oponentes antes de detenerse no lejos del duque Boban. El primer campeón ni siquiera se hizo a un lado. Las llamas de los fuegos creados por el rayo revelaron un coloso que llevaba un plastrón de bronce rojo decorado con molduras de oro y una larga capa escarlata cosida con hilos dorados y un cuello de piel blanca. Su rostro era poderoso, su cabello y barba rojos. Sostenía las riendas de los bueyes en sus poderosas manos. «Soy el duque Sasa de Hanstal Boban, el primer campeón. Nómbrate a ti mismo, dios hereje, si no te avergüenzas de tu nombre».
El coloso estalló con su risa atronadora y luego frotó la parte posterior de su cráneo. Oh, no soy un dios. Aunque mi madre siempre me decía que Zeus había venido a su cama el día que mi padre me concibió. Boban frunció el ceño. Un semidios, hijo de Zeus, explicaba el rayo generado por su carro volador. No podía usar la autoridad Leigón en su contra. Un rayo probablemente no pudo hacer nada contra un bastardo de Zeus. ¿Me negarás tu nombre, semidios? Nunca me niego a dar mi nombre a un enemigo. Las palabras del rey y su nombre deben ser escuchados por todos, especialmente por sus enemigos. El coloso sacó una espada de aspecto antiguo y la apuntó al cielo. Soy Iskandar. Oh, lo olvidé, ya no estamos en Japón, mi padre me llamaba Alexandros. Soy el tercer rey de Macedonia que ha llevado este nombre. Alejandro III de Macedonia, Alejandro Magno, el famoso conquistador del imperio persa, vencedor del rey indio Poró, realizó Boban. Muy bien, Alejandro III, rey de Macedonia, acepto tu desafío y... Espera un minuto. Tengo que preguntarte algo primero. Sorprendido, Duque Boban se detuvo. Tenía sed de luchar contra este poderoso oponente. Pero siempre estaba tratando de ser cortés con sus enemigos, a pesar de que era básicamente una bestia salvaje ansiosa de sangre. ¿Qué quieres preguntarme? El coloso tenía una sonrisa de dientes grandes. ¿Te unirás a mi ejército? Nota del autor. Aquellos que conocen Shingeki no Campione deben entender por qué hago que Iskandar y Boban luchen. De otra manera. 1. Fue una importante batalla naval librada entre Rusia y Japón durante la Guerra Ruso-Japonesa, 1904-1905. 2. Leo Aroei, Fate Extra, dice esto al final de la guerra, cuando él y Akuno se convirtieron en los dos últimos Masters compitiendo. Incluso señala que era normal que acabaran peleando, dado que fue criado como rey y tuvo las lecciones de los mejores maestros, con el fin de convertirse en el maestro perfecto, convirtiéndolo en el techado de conocimientos adquiridos. No olvides que perdió ante Akuno,